Hola, hola, amiga @S. Bienvenida @S a mi canal. ¿Cómo están? Me emociona muchísimo tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos para sumergirnos en una historia que ha cautivado a millones de personas alrededor del mundo. Hoy vamos a hablar de una pareja que nos hizo soñar, reír y, por qué no, también un poquito sufrir, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, la dupla explosiva de Erkenci, o como la conocemos en español, Pájaro Soñador. Y no vamos a hablar solo de la serie. Hoy vamos a desentrañar un poco más allá de la pantalla, a bucear en la relación entre estos dos actores que, aunque no terminaron juntos en la vida real, dejaron una huella imborrable en nuestros corazones. La pregunta que nos planteamos es, ¿cómo fue esa crisis que paradójicamente los unió? ¿Cómo lucharon por su amor, o por lo que sentían dentro y fuera del set? Prepárense para un viaje lleno de datos jugosos, anécdotas y mucho drama. Así que acomódense y no se despeguen de la pantalla porque hoy vamos a descubrir los secretos de Can y Demet. Y por supuesto, si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y darle un buen like. Eso me ayuda muchísimo. Bueno, para entender bien esta historia, tenemos que remontarnos a 2018. Un año que marcaría un antes y un después en la televisión turca y, por extensión, en el panorama global de las telenovelas. Erkenci, que podríamos traducir como Pájaro Madrugador o Pájaro Soñador, se estrenaba en Turquía y, casi de inmediato, comenzaba a ganar adeptos. La trama, un cuento de hadas moderno con toques de comedia romántica, cautivó a la audiencia. La historia de Sanem, una joven soñadora que aspiraba a ser escritora, y Can, un fotógrafo aventurero y carismático, encarnaba el ideal romántico que muchos anhelaban. Pero más allá de la trama, el verdadero fenómeno residía en la química entre sus protagonistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Era algo palpable e innegable, una chispa que saltaba de la pantalla y que inevitablemente generó un torbellino de especulaciones y rumores. Las miradas cómplices, las risas espontáneas, los roces accidentales, y todo se analizaba y diseccionaba en redes sociales y foros de fans. ¿Eran pareja en la vida real? ¿Había algo más allá de la ficción? La pregunta rondaba en el aire, alimentando el interés y la expectación. La serie, con su éxito arrollador, no solo impulsó las carreras de Can y Demet, sino que también los catapultó a la fama internacional. Sus rostros inundaron revistas, periódicos y portales de noticias. Entrevistas, alfombras rojas, eventos promocionales, en la vida de ambos se convirtió en un frenesí constante. Y con la fama, llegó la presión. La presión de los medios que acechaban en busca de la primicia, de los fans, que anhelaban ver su amor hecho realidad, y de la propia industria, que veía en ellos una mina de oro. Constantemente les preguntaban si eran pareja, si estaban saliendo, si se amaban, preguntas que se repetían en cada entrevista, en cada evento. Y claro, ellos tenían que lidiar con todo eso mientras grababan largas jornadas, se enfrentaban a sus propios sentimientos y navegaban por las complejidades de la fama repentina. La presión era asfixiante. La atención mediática, implacable. Y en medio de todo ese caos, se forjó una conexión que, aunque nunca se materializó en una relación oficial, dejó una huella imborrable. Pero, ¿qué fue exactamente lo que unió a Can y Demet en medio de esta tormenta mediática y emocional? ¿Qué fue esa crisis que, paradójicamente, fortaleció su vínculo? Según muchos, la crisis, paradójicamente, vino a raíz de la sobreexposición. La fama repentina, el acoso de los paparazzi, la presión de los fans, todo se acumuló y generó tensiones. Rumores, mentiras, especulaciones, todo se magnificaba. Se decía que Can era muy celoso, que no soportaba que Demet interactuara con otros hombres, que la controlaba un poco. Estas acusaciones, por supuesto, nunca fueron confirmadas, pero circulaban con fuerza en los medios y en las redes sociales. Se hablaba de discusiones en el set, de desencuentros y de la dificultad de mantener una relación sana bajo el escrutinio público. Por otro lado, también se comentaba que Demet estaba cansada de la atención constante, de los rumores y de la invasión a su privacidad. Una joven que había llegado a la fama de la noche a la mañana, que se veía sometida a una presión constante, y que anhelaba, quizás, un poco de normalidad. La situación, sin duda, era compleja. Ambos eran jóvenes con personalidades fuertes y ambiciosas, y se encontraban en el ojo del huracán. Es importante aclarar que, aunque nunca confirmaron públicamente una relación amorosa,
la conexión entre ellos era innegable. La forma en que se miraban, la complicidad que mostraban, incluso la manera en que se defendían mutuamente de los ataques mediáticos, todo indicaba que había algo especial. Muchos hablan de un romance secreto. De un amor que no pudo ser. Pero, ¿por qué? ¿Qué factores jugaron en contra de esta posible relación? Una de las principales razones que se apuntan es la diferencia de personalidades. Kan, con una personalidad más extrovertida y carismática, acostumbrado a la atención, con un espíritu aventurero y un gusto por los focos. Demet, por otro lado, con una personalidad más reservada e introvertida, que valoraba su privacidad, con una mayor cautela y un perfil más bajo. Esta diferencia, aunque inicialmente pudo haber sido atractiva, como suele ocurrir en las relaciones, podría haber generado roces y malentendidos a largo plazo, especialmente bajo la presión de la fama. Kan, con su carácter más impulsivo y extrovertido, podría haber tenido dificultades para entender la necesidad de privacidad de Demet. Demet, por su parte, podría haberse sentido abrumada por la constante atención que generaba Kan, y por la presión de ser la novia de una estrella en ascenso. Las personalidades en ocasiones chocan, y más aún cuando se ven sometidas a una presión externa tan fuerte. Otro factor que se menciona es el ritmo de vida de ambos. Kan en ese momento estaba en la cima de su carrera, con una agenda apretada y muchos compromisos profesionales. Sus proyectos se multiplicaban, las ofertas llovían, y su vida se convirtió en un constante viaje. Demet, por su parte, también tenía proyectos importantes y aparentemente no estaba dispuesta a anteponer su vida personal a su carrera. Ambos estaban enfocados en su trabajo o en su crecimiento profesional, y quizás no tenían el tiempo ni la energía para dedicarse a una relación formal, que exigía tiempo, dedicación y compromiso. En el mundo del espectáculo, las agendas apretadas y las largas jornadas de trabajo son la norma. Las relaciones a distancia, los compromisos que se anteponen a la vida personal son situaciones comunes que pueden dificultar el establecimiento de un vínculo sólido. La ambición profesional, en ocasiones, puede pasar factura en el terreno sentimental. Además, la cultura turca, con sus tradiciones y expectativas sociales, también pudo haber influido en la relación. En Turquía, la vida personal de los famosos es muy vigilada y cualquier relación se convierte en un tema de debate público. La prensa rosa, los programas de televisión dedicados al corazón, y las redes sociales, se convierten en altavoces que amplifican cualquier rumor, cualquier especulación. Esto pudo haber añadido más presión y dificultado la consolidación de una relación amorosa. La constante vigilancia, la intromisión en la vida privada, la necesidad de esconderse o de negar la relación, todo esto pudo haber desgastado a la pareja y haber contribuido a que la relación no llegara a buen puerto. La cultura turca, con su conservadurismo y sus expectativas sociales, en ocasiones, puede ser un obstáculo para el desarrollo de las relaciones sentimentales. Pero, ¿cómo lucharon Kan y Demet por ese amor que, según muchos, existía entre ellos? Pues, a pesar de los rumores y las especulaciones, trataron de mantener una actitud profesional y respetuosa. Nunca se dejaron llevar por las polémicas, ni se pronunciaron públicamente sobre su vida privada. En las entrevistas, se limitaban a hablar de su trabajo y a destacar la buena relación que tenían. Esto demostró su madurez y su profesionalismo. Optaron por la discreción, por no alimentar los rumores, por no dar carnaza a la prensa del corazón. Evitaron las declaraciones explosivas, los gestos románticos en público, y se centraron en su trabajo, en su carrera profesional. Esta actitud, sin duda, fue la más sensata, la más inteligente. Les permitió mantener la calma, evitar conflictos y proteger su imagen pública. Dentro del set, su química seguía siendo la misma. Se apoyaban mutuamente, se reían juntos y se esforzaban por darle vida a sus personajes. Trabajaron en equipo y se convirtieron en un gran dúo. Su relación profesional fue muy sólida y eso es innegable. Pudieron mantener una relación de trabajo sana y productiva, a pesar de las circunstancias. La profesionalidad en este caso fue la clave. Supieron separar su vida personal de su trabajo, y se concentraron en dar lo mejor de sí mismos en cada escena. Se convirtieron en un equipo, en un dúo perfecto y su trabajo, sin duda, se vio beneficiado por ello. La química que existía entre ellos, el cariño y el respeto que se profesaban, se tradujo en una actuación brillante que conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Pero, ¿qué pasó después de Erkencikus? La serie llegó a su fin, y cada uno tomó caminos diferentes.
Can se enfocó en proyectos internacionales en Italia, por ejemplo, donde desarrolló una exitosa carrera, y Demet continuó su carrera en Turquía, protagonizando nuevas series y películas. Los rumores sobre una posible reconciliación o un romance secreto disminuyeron, pero la admiración y el cariño entre ellos, al parecer, quedaron. Cada uno siguió su camino, buscando nuevas experiencias, nuevos desafíos, y quizás nuevas oportunidades para el amor. La vida a veces es así. Los caminos se separan, los proyectos personales se imponen, y las relaciones, por mucho que nos duelan, llegan a su fin. Pero lo importante es que a pesar de todo, la buena onda, el cariño y el respeto entre ellos permanecieron intactos. Se han visto en eventos, se han felicitado públicamente en redes sociales, y la buena onda sigue existiendo. Es claro que la experiencia de Erkencikus los unió de una manera muy especial, demostrando que a pesar de las circunstancias, a pesar de las presiones, y a pesar de las diferencias, la amistad y el cariño pueden perdurar. Y es que al final, lo que nos queda es la magia que crearon en la pantalla. Pájaro Soñador nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos hizo soñar. Y aunque Can y Demet no terminaron juntos en la vida real, su conexión fue real, su química fue innegable y su profesionalismo, admirable. Su historia nos demuestra que a veces, las relaciones más intensas y significativas son las que se quedan en el recuerdo y en el corazón. La serie sin duda fue un éxito rotundo. Marcó un antes y un después en la carrera de ambos actores, y dejó una huella imborrable en la televisión turca. Pero más allá del éxito profesional, la historia de Can y Demet nos enseña una valiosa lección: la importancia de la madurez, del respeto y de la profesionalidad. La importancia de saber separar la vida personal de la profesional, y de mantener una actitud positiva, a pesar de las adversidades. Nos enseña también que a veces las relaciones más importantes son aquellas que no se materializan en un compromiso formal, sino en una amistad duradera, en un cariño sincero, y en un recuerdo imborrable. Nos demuestra que el amor puede manifestarse de muchas formas, y que a veces, la conexión más fuerte es aquella que se construye en la complicidad, en el respeto y en la admiración mutua. La historia de Can y Demet es un ejemplo de cómo dos personas pueden afrontar la fama, la presión y las adversidades y salir fortalecidos. Nos enseña que a pesar de los rumores, de las especulaciones y de los desafíos, la amistad y el cariño pueden perdurar. Nos muestra que a veces, lo más importante no es el final de la historia, sino el camino recorrido, y la magia que se creó en el proceso. Así que, ¿qué les pareció esta historia? ¿Creen que hubo amor entre Can y Demet? ¿Qué opinan sobre la forma en que manejaron la presión mediática? ¿Creen que tomaron las decisiones correctas? ¿Qué lecciones podemos extraer de su experiencia? Me encantaría leer sus comentarios, saber qué opinan, cuáles son sus reflexiones sobre esta historia que nos cautivó a todos. Déjenmelo saber en la sección de comentarios aquí abajo. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo. Me encanta compartir estas historias con ustedes, y me emociona saber que disfrutan de mi contenido. Cada me gusta, cada comentario y cada suscripción, me motivan a seguir creando contenido de calidad, y a seguir compartiendo historias fascinantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Espero que esta historia les haya gustado, que les haya hecho reflexionar, y que les haya dejado una sonrisa en el rostro. Y recuerden, la vida está llena de historias, de momentos inolvidables y de conexiones especiales. No se pierdan ninguna. Chao, chao.